¿Te gustaría dominar la situación en una discusión o cualquier tipo de conflicto sin dejarte llevar por el enfado, la frustración o el miedo? Pues quédate a ver este interesante vídeo que seguro que lo que trataremos aquí te puede servir en más de una ocasión, pero te aviso que debes tener paciencia y compromiso en la práctica para conseguir los resultados deseados. Que supongo que esos resultados que querrías serían comprensión, empatía y buen rollo con la persona con la que discutes al final de todo, ya que todos deseamos lo mismo. Pues empezamos. A ver, la base de todo conflicto es que nos dejamos llevar por el remolino de emociones que se despiertan dentro nuestro cada vez que una discusión sale a la palestra, ya sea que la empecemos nosotros u otra persona. No le prestamos atención a ese fuego interno que se enciende cada vez que vemos que estamos inmiscuidos en cualquier tipo de injusticia hacia nosotros. ¿Y cuáles son esas emociones? Pues la ira, el miedo, la frustración, la impotencia, etc. O sea, aquí no estamos manejando nosotros la situación, sino esa parte nuestra que pensamos que no tiene importancia y sí que la tiene. Es el ego. El resumen de todos esos sentimientos, incluso del conflicto en sí, es el ego. Él es el que te está manejando para actuar de la manera en que lo hace, sin ningún ápice de razonamiento y control, ya que todas las emociones que hemos mencionado antes son emociones primarias, es decir, son emociones que usamos de manera irracional para salir de un peligro, ya sea ahora en nuestros días como en la época prehistórica para salvar nuestra vida. Por ello se le llaman primarias. Hablamos sobre todo del miedo y la ira, ya que nos salvaba de más de un peligro. Lo que pasa es que hoy en día los peligros que tenemos no es comparable a que nos comiera un león en aquella época, pero seguimos reaccionando prácticamente de la misma forma. Y es por lo que hablábamos antes. No practicamos la conciencia ni el razonamiento y, por supuesto, tampoco el corazón. Entonces, ¿qué solución hay a esto? Pues como te digo, con la práctica es tener la mente fría de poder observar lo que está ocurriendo interiormente en mí mientras se desarrolla el conflicto que sea, para así poder aceptar eso que siento sin querer evitarlo o esconderlo. Cuando nos observamos y llegamos a aceptar eso que estamos sintiendo, ya no vamos a traspasar fuera todo eso, ya que todo lo que evitamos lo lanzamos fuera de nosotros, pasando ese sentimiento a la persona que tenemos enfrente. Mientras que si abrazo esos sentimientos, quedan en mí con la posibilidad de poder transmutarlos. Ahora veremos un ejemplo para que lo entendáis. Y te preguntarás, ¿qué función tendrá esto de observarme y aceptar mis emociones? Pues que al aceptarlas vas a tener compasión de ti mismo o de ti misma por haberte dejado cegar por el ego, y al llegar a ese estado también sentirás compasión por la otra persona con la que discutes, porque si sentimos compasión de una persona ciega que puede llegar a tropezar y caerse, sentiremos lo mismo por el que se deja llevar ciegamente por el ego. Esa persona está sufriendo y es la única manera que sabe para poder pedir ayuda. Vamos a poner un ejemplo extremo de esto con una situación imaginaria. Imagina que eres el padre o la madre de un niño de 7 años y habéis ido al parque a pasar un rato con los vecinos de su edad y sus padres. De repente, en unos momentos de despiste mientras hablabas con alguien, ves que tu hijo está al lado de un coche aparcado al lado de la acera. Te acercas a ver y cuando llegas al lugar ves que tu hijo se ha dedicado a jugar a manchar el coche con el barro que había en el suelo, incluso ves que está algo arañado por pequeñas piedrecitas que contenía ese barro. Se podía ver perfectamente el daño, ya que el coche es blanco y encima se veía que era de alta gama. Para colmo, aparece el dueño del coche en escena, pillándote con las manos en la masa regañando a tu hijo. El hombre, con cara de pocos amigos, empieza a gritar y a soltar sapos por la boca, incluso a ponerse algo agresivo. Ahí
Si eres consciente de tus emociones, sentirás peligro y puede ser que reacciones atacando para defenderte. En cambio, si con tu práctica de mente fría eres capaz de poner distancia en la situación como para pararte y observar todo lo que está ocurriendo, incluido ese miedo que estás sintiendo, aceptándolo, no vas a reaccionar de manera violenta tú también. Todo lo contrario de si te dejas llevar por ese remolino o intentas taparlo. Esto va a hacer que entres de lleno en la discusión, pasándole a la otra persona ese miedo que tú estás sintiendo con agresividad. En el caso de que hayas podido controlarte interiormente y aceptar eso que está ocurriendo dentro de ti, primero sentirás la compasión que hablábamos al principio contigo mismo o contigo misma por saber que has sido dominado por el ego, y también lo vas a sentir por ese hombre, ya que él se está dejando llevar por él a causa del sufrimiento que estás sintiendo. Si llegas a ese punto de compasión, podrás pacíficamente ofrecerle la ayuda y la responsabilidad que te pertenece para solucionar la situación entre ambos. Ten por seguro que aunque le ofrezcas la ayuda, él está ciego. Incluso ves que puede llegar a las manos si tú entras en su juego. Debemos dejar siempre claro que bajo ese estado emocional no podemos ayudarle aunque queramos. Dile que sabes que necesita desahogarse, por lo que le darás el tiempo que necesite y no te vas a ir de allí, ofreciéndole claro tu contribución a la reparación o lo que se necesite. Seguro que al transmitir esta comprensión y tranquilidad, la persona baja su estado de tensión, incluso puede que al final incluso se disculpe contigo. Por supuesto que para llegar a ese estado de templanza se necesita tabla y compromiso con nosotros mismos. Por eso te he puesto este ejemplo extremo para que vayas practicando con las personas de tu entorno cuando se dé un conflicto. Ahí sí puedes tener más templanza a la hora de observarte y darte tu tiempo para mirar la situación con compasión. Así practica por si algún día lo necesitas para algo más fuerte como este ejemplo que te he puesto. Recuerda que la base para poder actuar con templanza es llegar a sostener y aceptar tu sentimiento en ese momento sin intentar taparlo, lo que hará que tu perspectiva cambie directamente a la compasión. Espero que lo medites y te sirva. Un abrazo.